Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. El mensaje de este domingo, como usted ya lo vio, como ya se lo compartimos hace unos momentos, pues sí, el mensaje tiene por nombre la frase tiempos de cambio. Y es una palabra que no es nada nueva entre nosotros, no es una expresión que la acabemos de inventar, no tiene ni siquiera algo de novedad en nuestras vidas, porque la palabra cambio no la hemos encontrado a lo largo de nuestros días en todos lados. Y buscamos por aquí, por allá, y si usted se va a dar cuenta que la palabra cambio se la va a encontrar hasta en la sopa. Y aquí lo importante, lo interesante de meditar en esa frasecita, en esa palabrita cambio, pues tiene que ver con el criterio de usted y el mío. ¿A qué le llamamos cambio? ¿Qué es la palabra cambio? Yo en estos momentos debo decirle que eh, a estas alturas de mi vida me la he encontrado en un sinfín de momentos, de circunstancias. Y voy a recordar por allá en el año, digamos por allá en el año 2003, más o menos, cuando, a ver si no estoy mal, pero recuerdo que en una ocasión en la escuela de mis hijas, eh, fui a llevar a mi hija y en ese momento, esa semana era vísperas de noviembre ya, y me encontré con una exhibición, una exposición de altares de muertos, ponderando la tradición mexicana. Y me llamó la atención toda la creatividad de los mexicanos para hacer ese tipo de altares. Y los fui viendo uno por uno, me encontré una tumba fabricada ahí en el patio de la escuela, una para Pedro Infante, Benito Juárez, y bueno, artistas, héroes, y diferentes personajes conocidos en la historia, pero me llamó la atención una que era una lápida, una tumba, hecha en honor de un personaje que recién había muerto tras un artero crimen, una bala en la cabeza le quitó la vida cuando él estaba en campaña, en una campaña presidencial, siendo él el candidato. Estoy hablando, por supuesto, usted lo sabe, de Luis Donaldo Colosio, candidato a presidente de México en aquel año. Y esa tumba, en el epitafio, decía, descanse en paz la esperanza del cambio. Y me llamó la atención porque en realidad era una frase fuerte, era una frase que generaba cierta sentir, las fibras emocionales eran sacudidas porque estaba muy reciente aquello. Y me traje en mi mente en esos momentos haciendo resonancia ese sentir que se quedó en aquellas personas que seguían o que simpatizaban con aquel personaje y podía sentir un poquito de asfixia, de nostalgia, de incertidumbre por no saber qué iba a suceder a raíz de aquel acontecimiento. Quizás las esperanzas de muchos, que me atrevo a ponerle comillas en esperanzas, pues quizás eran la oportunidad de un empleo o la oportunidad en verdad de mejorar la economía o la oportunidad de la seguridad de nuestro país, no sé, pero quizás añoraban un cambio de verdad y una persona encarnaba la esperanza de ese cambio en las personas. Entonces, a veces la palabra cambio puede ser una especie de utopía o puede ser un sueño guajiro o puede ser por allá un anhelo, un ideal, pero ¿a qué le llamamos? ¿A qué nos referimos con la palabra cambio cuando usted y yo nos expresamos o hacemos alusión a esta persona? Quiero destacar este mensaje en tres puntos que voy a compartir con usted en esta hora. Y al primero le vamos a subtitular, ¿a qué le llamas cambio? Es una pregunta. El segundo punto es otra pregunta. ¿Cuánto pesa en tu persona ese cambio? ¿Cuánto valor tiene?
¿Qué tanto representa para ti ese cambio al cual estás tú refiriéndote en este momento? Y por último, comencemos. Es decir, lleguemos a un punto de acuerdo y ahí, a partir de ahí, comencemos. La palabra cambio la vemos reflejada, como le decía hace unos minutos, en un sinfín de escenarios, en un sinfín de temas. Yo le puedo recordar que algunos cambios los puede ver usted en la tecnología. Hace poco me tocó ver por ahí una publicación en donde aparecía un aparatito electrónico que lo conocíamos hace 20 años o un poco más de 20 años, quizás 24 años, 23, 25 años. Un aparatito electrónico que se colgaba en el cinturón, se llamaba Viper. Y, y ese aparatito estaba en la publicación y quien la subió dijo, ¿te acuerdas de este aparato? Y entonces todos los de la generación empezamos a escribir ahí acerca de ese aparato. Las generaciones nuevas, los muchachos, los jóvenes, quizás no saben ni de qué me estoy expresando, no saben a qué me estoy refiriendo, pero debes de saber que lo que hoy tú y yo conocemos como WhatsApp tuvo un origen. Y si nos vamos más atrás, antes del WhatsApp estuvo los mensajes de texto en el celular, que nos costaban, por cierto. Pero antes del mensaje de texto estaban esos mensajes que llegaban al aparatito ese llamado Viper, en donde quien quería mandarte un mensaje marcaba un teléfono, un 01800 en aquel tiempo sin costo, y le decía a la operadora, quiero que le mandes este mensaje a la persona que tenía el aparatito. La operadora era un ser humano que escribía el mensaje y ya que lo escribía, lo mandaba y le llegaba al destinatario. En una ocasión yo recuerdo que estaba trabajando en una empresa de farmacia cuando le mandé un bipaso a mis compañeros y al jefe y le llamé a la operadora y le dije, quiero que le mande a estos números el siguiente mensaje. Les puse ahí, estaré en los consultorios de La Almada, o sea, refiriéndome a una calle. La operadora escribió y como escuchó, ella escribió y puso a todos mis compañeros y a mi jefe, le puso, estaré en los consultorios de las damas. Y entonces todo el mundo se quedó sorprendido. Caray, ¿qué fue lo que pasó? Y empezaron a hacer especulaciones respecto a mí. Pero déjeme decirle que esos eran aquellos tiempos. Estoy hablando más de 20 años. Ha habido cambios, por supuesto. Y hoy mis hijas se sorprenden cuando de repente hago una añoranza o evoco algún recuerdo de aquellas épocas en donde pues nos dábamos nuestras ideas, nuestras mañas para comunicarnos. Más atrás, antes del Viper todavía, pues teníamos que usar los telegramas. Y tú sabrás cómo eran los telegramas, pero a mí me tocó verlos de niño. O las cartas que se escribían los enamorados, en donde la hacían en una hoja de papel, en un sobre, le ponían una etiqueta y luego un timbre y lo llevaban a la oficina de correos y se iba y tardaba 10, 15 días en llegar, si era aquí en México, a su destino y era toda una osadía, generaba emociones, llegaba el cartero, era alegría y se disfrutaba plenamente aquel momento. Me tocó vivirlo. Los tiempos de la tecnología nos han llevado a cambios. La modernización ha traído cambios. Las calles han cambiado. Tú ves fotos de la ciudad de antaño, hace 100 años, 60 años, 50 años, 30, 20 años. Y tú te das cuenta que la modernización viene arrastrando cambios. Las modas de repente nos generan risa porque vemos los atuendos que se usaban en aquellos tiempos. Ahora, me preguntan mis hijas, oye, papás, antes la vida era blanco y negro porque las películas de aquellos tiempos del cine de oro eran blanco y negro. Y así la cultura va cambiando, la alimentación va cambiando, nos gustan más las pizzas, las hamburguesas, la comida preparada ya nada más agregue agua y listo. Y así la ciencia, la sociedad, etcétera. El cambio, no sé a qué le llamas cambio, pero te vas a encontrar todo tipo de cambios. Y muchas veces la palabra cambio es el tema central de los discursos políticos y no ha habido campaña política que camine al margen de la palabra cambio. Todos los políticos ofrecen el cambio, todos, todos, todos. Y es hasta cierto punto entendible porque finalmente sí cambian las cosas, puede ser para bien o para mal, pero sí cambian. Lo malo es que cuando nosotros, tú y yo, nos
apasionamos con la promesa de un ser humano, cuando nos apasionamos y cuando vivimos todas nuestras emociones, nuestras esperanzas en las promesas de un ser humano y vivimos y morimos por ella y nos insultamos y empezamos a hacer batallas campales por el tema de esa palabrita puesta en los labios de un personaje, entonces es ahí en donde nosotros perdemos el enfoque porque empezamos a construir las esperanzas de un cambio para nuestro bienestar en las promesas de un ser humano o en una persona, una tercera persona que es tan eh, falible como tú o como yo. Ciertamente la calidad moral, la honestidad y toda la calidad humana representan mucho en una persona, pero eso no la hace perfecta y no la hace infalible, porque el día de mañana, así como a ti y a mí nos puede generar un bienestar, no, nos puede agradar algo de lo que hizo, sin lugar a dudas terminará afectando a otros. Y entonces lo que para ti, para mí representó un cambio bueno, para otros será un cambio malo. Y en las campañas políticas vemos de todo tipo. Hay personas que dicen, no, que el cambio sí efectivamente fue un cambio, pero un cambio hacia atrás. Y hay otros que dicen, necesitamos un cambio radical. Y en fin, yo no sé a qué le podemos tú y yo de repente llamar cambio y si tú y yo estamos depositando nuestras esperanzas en ese cambio. La realidad de las cosas es que tenemos que centrar bien nuestros objetivos, hacia dónde vamos, hacia qué estamos apostándole, en dónde estamos depositando nuestras convicciones, nuestro sentir, nuestra pasión, nuestras esperanzas, nuestro amor. Y aquí tengo que ser quizás un poquito más crudo. No va a haber una persona, un ser humano, enfrente de ti por muy bueno que sea. No va a haber un ser humano que produzca un cambio que genere en ti un cambio radical o la satisfacción de todas tus expectativas. Déjame decirte que si tú y yo tenemos centradas las esperanzas en un personaje, entonces más vale que vayamos cambiando el enfoque de vida, porque no podemos depender de seres humanos para que vengan y traigan una satisfacción o una esperanza de vida o que vayan a transformar todo nuestro entorno, porque la mayoría de las cosas que sucedan a nuestro alrededor en donde vas a encontrar la verdadera respuesta, ahorita te lo voy a comentar. Quiero que veamos el segundo punto de este mensaje. ¿Cuánto pesa en tu persona ese cambio? ¿Cuánto pesa? Te hablaba ahorita de las pasiones, te hablaba ahorita de las grandes batallas, esos pleitos enconados que se viven. Hoy en día, en estos tiempos políticos en los que estamos viviendo, yo veo con tristeza cómo empiezan a lanzarse los insultos, las difamaciones, el denostar a las personas sin escrúpulo de nada, porque a nuestro juicio la persona de enfrente es totalmente contraria a lo que en mi criterio es lo bueno. Y si tú vas y te pones del otro lado, te darás cuenta que te están viendo quizás totalmente todo lo opuesto de lo que tú crees que eres. Y la realidad de las cosas es que a ningún lado nos llevan ese tipo de pasiones. Por eso te pregunto, ¿cuánto pesa en tu persona el cambio? Porque en la medida en que tú le inviertas emociones, vida a ese ejercicio de estar esperanzado a que otros produzcan el cambio que tú necesitas, permíteme que te lo diga, como lo decía mi abuela, pues ahí te van a llegar los buñuelos de Navidad. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede cargar con la responsabilidad del cambio en tu propia persona. Eres tú el principal responsable de que las cosas sucedan en tu vida. No podemos caminar y transitar por esta vida culpando a terceros, culpando al gobierno, culpando a las injusticias, al patrón, a los amigos, a los malos parientes. No podemos pasar toda nuestra vida echándole la responsabilidad de lo que nos está sucediendo a otros, cuando tú y yo somos responsables de eso.
No quiero decir con esto que las injusticias no van a golpear tu vida, no quiero decir con esto que a veces las cosas no van a caminar como tú deseas. Por favor, no me malinterpretes. A lo que me quiero referir es que todos vamos a tener aflicciones en esta vida. Pero esas aflicciones nos deben de ayudar a salir victoriosos, fortalecidos, no para salir lamentándonos de las circunstancias y acusando a otros y vivir frustrados. Y eso poco a poco va carcomiendo nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, va aprisionando nuestras emociones y nuestro sentir que nos roba la felicidad. ¿Cuánto pesa en tu persona el cambio? Porque si el cambio es tan importante, entonces tienes que pensar muy bien en dónde tienes depositada esa esperanza de cambio. Si tú estás viendo hacia las circunstancias o hacia personas, seres humanos que están frente a ti, que son igual de falibles que tú y que yo, entonces yo te tengo que decir que a la luz de la palabra de Dios estamos enfocados en una dirección totalmente, diametralmente opuesta a lo que Dios en su palabra nos está enseñando. La palabra de Dios nos habla tanto acerca de lo que debemos de confiar y no confiar, que nos dice con palabras muy fuertes, maldito el hombre que confía en el hombre. Y si tú y yo pensamos que va a venir el superestrella, el super personaje de la historia y va a venir a transformar tu vida y la mía, déjame decirte una cosa, podrán surgir algunas transformaciones de algunas cosas de tu entorno, pero la felicidad, la paz, la tranquilidad, la esperanza, el amor y todo eso, eso no va a venir de allá. Eso tiene que venir desde el interior de tu corazón y hay alguien a quien necesitamos voltear en estos momentos para entonces poder construir el verdadero cambio dentro de nosotros. Y ese alguien no es un presidente o un gobernante mejor para abarcarlos a todos. No, no, no. Ni tampoco es un empresario, ni tampoco es un ser humano con el apellido que tú le quieras poner. Ese alguien a la luz de la palabra de Dios, partiendo de la fe en Dios, considerando como hijos de Dios, que tenemos nuestras convicciones fundamentadas en una verdad central llamada Biblia. Entonces, para ponerle nombre a ese cambio, tendremos que apelar al nombre de Jesús. Ese es el cambio del cual pudiéramos tú y yo empezar a construir lo que nuestras vidas en estos momentos necesitan. Fíjate, quiero compartir lo que dice la palabra de Dios. Dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo le he dicho a muchas personas, y se lo he dicho en las últimas semanas, a ver, si centramos la realidad de nuestras vidas, todo eso que te está apasionando, ¿sabes una cosa? Te estás lacerando, te estás convirtiendo en enemigo de miles de personas por defender el nombre de una tercera. ¿Y quién te garantiza que esa tercera persona, el día que tú lo necesites, va a estar ahí para responder? ¿Quién garantiza que esa persona nunca va a ser volteada contra ti? La verdad de las cosas es que si nos vamos a la historia, tú y yo nos daremos cuenta que todas las luchas han empezado con una causa justa. Y empiezan las necesidades y normalmente esas causas justas empiezan en las clases sociales bajas. Y empieza esa lucha, ese deseo de cambiar el entorno, que entonces se constituyen liderazgos para encauzar toda esa fuerza de la gente. Y esos liderazgos se convierten luego en caudillos y en líderes y empiezan a pelear por una transformación social y qué sé yo, y termina generando una revolución en donde ya cuando esa revolución es incontenible, los grandes, los vivos, los poderosos seres humanos, pues ya nada más se suben al barco de ese vehículo que se llama revolución y al final del camino
terminan los poderosos otra vez montados, pero ahora con una nueva palabra llamada cambio, revolución. Y ellos empiezan a construir la historia a partir de ese momento. Y las vidas, la sangre y las opresiones y todo lo demás queda allí como parte de la historia y son otros los que se alzan con la victoria. Y eso ha sido en todos los movimientos sociales. Si fue el movimiento de independencia en México, si fue el movimiento de la Revolución Mexicana, cualquier movimiento, todo empieza más o menos siguiendo el mismo ciclo. Pero sabes una cosa, a la vuelta de la historia las cosas terminan igual o peor que como estábamos en un principio. Y entonces el cambio por el cual se luchó, por el cual se derramaron tanta vida, tanta sangre se derramó, pues termina siendo como un sueño efímero, volátil, que no llegó a nada. Pero hoy Dios te está diciendo a ti a través de su palabra, mira, el mundo va a pasar, los movimientos políticos, las corrientes sociales, la ideología, todo va a pasar, van a ir cambiando la cultura, la tecnología, todo. El mundo pasa, pero lo que debe de prevalecer en tu corazón, eso es más importante, los deseos del mundo, eso va a venir como una ola avasalladora y va a empujar, pero lo que quiero destacar en este momento es que todo eso tiene que pasar frente a tus ojos, pero no por eso tenemos que dejarnos guiar por eso, sino que tenemos que apelar a lo que Dios nos está marcando para que tú te sientas bien anclado en donde estás, bien posicionado y que vengan tiempos, tormentas, dificultades y tu corazón se mantenga limpio, que las corrientes no empañen tu vida. Y dice este versículo que el que hace la voluntad de Dios, déjame decirte, que permanece para siempre. Ese es el objetivo de la enseñanza de este día. Hacer la voluntad de Dios para salvaguardar nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia, nuestros principios, nuestros valores. Haciendo la voluntad de Dios te proteges tú y proteges a los que están en tu entorno. Haciendo la voluntad de Dios te cuidas de los engañadores, de los que nos enseñan espejitos, de los que con palabras lisonjeras te envuelven y te llevan a veces al peligro y te llevan a momentos que no son lo mejor para tu vida y para la mía. Cuidémonos de todo eso. Y voy al tercer punto de este mensaje que dice, comencemos. Y aquí es donde yo voy a cerrar este mensaje. Comencemos. ¿Cómo vamos a comenzar? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo lo he leído por muchos años, este pasaje en la versión Reina Valera. No os conforméis a este mundo, dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando Dios está haciendo alusión a estas palabras, cuando se está refiriendo a que no imitemos las corrientes del mundo, que no nos dejemos llevar con la lucecita, que no nos dejemos engañar, es porque Dios está queriendo guardar tu alma, tu corazón, tu integridad. Porque las corrientes de este mundo son eso, son corrientes. Las corrientes fluyen. Las corrientes no son estáticas. Los movimientos no son estáticos. Los movimientos pasan. Y tú puedes ver movimientos frente a ti pasar y pasar y pasar, pero no significa que esos movimientos van a determinar tu paz, tu esperanza, tu vida, el futuro. Esos movimientos tú podrás simpatizar con ellos, pero ellos no van a construir una vida sobre ti. Los movimientos van y vienen. Hay movimientos sociales en nuestra vida. Hay gente que puede recordar el movimiento de los cristeros en la historia de México. ¿Quién puede recordar el movimiento de los estudiantes del 68?
¿quién puede recordar movimientos y más movimientos en nuestra historia? Y han ido pasando y todavía hay gente que está anclada y tratando de no soltar aquella pasión cuando ya es parte de la historia. El mundo va cambiando, las generaciones van saliendo nuevas. Y discúlpame, pero los jóvenes ya no se van a interesar igual que tú y que yo. Aquellos que en algún momento formaron parte de la movilización del 68, que ahorita ya son abuelos, pues ellos vivirán y añorarán aquellos tiempos y traerán esas causas todavía y serán parte de la vida política del país y vendrán todavía añorando cambios y cambios y cambios, pero ya vienen otras generaciones, ya están por ahí los de la generación X que ya somos adultos, ya adultos bastante avanzaditos, y hay otros que vienen los jóvenes y luego los niños, y sabes que poco les va a interesar aquello que sucedió, aquello que movilizó a las personas. Es bueno por el tema de la cultura, de la historia, para valorar algunas cosas, pero eso no puede determinar nuestra paz interior, no puede determinar nuestra estabilidad emocional, no puede determinar nuestras esperanzas. Dice la palabra de Dios que dejemos que esas cosas sucedan. Si tú eres parte activa de alguna movilización, bueno, pero no te apasiones porque eso no te va a traer algún beneficio al final de los años. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros buscamos más bien que esa transformación sea en nuestro interior, que transformemos nuestro entendimiento y nuestro corazón cada mañana, y entonces vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde Dios centra su enseñanza para ti, para mí. No te conformes con este mundo, dice. No te dejes llevar por las corrientes de este mundo. Eres parte en esta sociedad, pero la sociedad no va a determinar lo que Dios tiene en sus manos para ti y para mí. Eso está en las manos de Dios. Eso empieza a surgir el cambio en nuestras vidas a partir de nuestra fe en Dios. Y Él es el que promete un cambio, pero podrán suceder mil cosas frente a ti. Pero el cambio viene desde adentro. De tal manera que dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, y con esto termino. El que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, todas son hechas nuevas. Sublime gracia del Señor,